El formato con el que más me parece más contundente es la fotografía para mí. También puede ser el dibujo, otra, porque son más sintéticas. O sea, como arquitecto siempre persigo la síntesis, ¿verdad? Es como, obviamente no se puede abarcar en una foto todo lo que uno quiere contar, pero hay fotos que te cuentan muchísimo, o sea, con ver un segundo una foto ya en la cabeza empiezan a suceder muchas ideas, digamos, de cómo es ese edificio. Cuando Es más, cuando uno tiene más oficio, a lo mejor si uno está en primer semestre de la facultad, no es lo mismo que un arquitecto ya formado, que tiene un bagaje, viendo una foto o un esquema, una foto o un dibujo, creo que son las formas más contundentes, ¿verdad? De mostrar, de aproximarse a la realidad. Hola, bienvenidos a La Mesa, un podcast de eventos de arquitectura. En esta oportunidad conversamos con Leonardo Méndez, quien nos compartió cómo ha sido su trayectoria como fotógrafo de arquitectura, cómo fueron sus inicios y cómo da vida a la fotografía a través del uso de la luz, además de contarnos logros, anécdotas, aficiones e intereses. Leonardo es fotógrafo de arquitectura formado en el taller de ensayo fotográfico por el fotoperiodista Jorge Sáenz entre 2014 y 2018. Arquitecto por la FADAUNA en el 2012. Hasta ahora tiene registrado aproximadamente 250 obras arquitectónicas. Participa en investigaciones científicas referidas a la arquitectura moderna y contemporánea. Es miembro de la Asociación de Fotógrafos Ojo Salvaje, de Society Paraguay, docente de taller de arquitectura en Asunción, además de dictar cursos y talleres de fotografía en arquitectura en diferentes instancias. Si quieres conocer más sobre el perfil de Leonardo y de las iniciativas en las que participa, puedes visitar los links que dejamos debajo de la descripción de este episodio. En caso de que te guste esta conversación, ayúdanos con un like o comentario. Bienvenido, Leonardo, al podcast La Mesa. ¿Qué tal, Mafer? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Un gusto compartir estos momentos acá, conversar un poco. La arquitectura, que es lo que nos apasiona básicamente siempre. Así es. Bueno, primera pregunta que tenemos como un poco de rigor con esta pregunta al principio de los episodios es, ¿qué es para ti la comunicación en arquitectura? La comunicación sería un poco el canal para estar enterado de las cosas. La comunicación fue cambiando, o sea, drásticamente en estos últimos 20 años. O sea, ya empezaba siempre recibiendo información a través de libros o fotocopias, como se hace en la facultad, porque no tenemos plata para comprar los libros y está mal esto, pero fotocopias. Y bueno, y lo que son las bibliotecas, eh, algún documental, y algo que me interesa mucho, bueno, la fotografía, los dibujos, eh, y bueno, no deja de ser también comunicación lo que uno aprende, o sea, lo que uno aprende en la facultad, ¿verdad? Los maestros. Puede ser una comunicación formal dentro del aula o una informal donde es donde más se aprende, digamos, en los pasillos de la facultad, enterándose de manera más informal de las cosas, de novedades. Básicamente abarca muchas cosas, ¿verdad? Y hoy después la internet, ahí, ¿verdad? Una cuestión bastante ecléctica la comunicación. Sí, así es. Eh, ¿Qué hay de cierto que tu pasión por la fotografía empezó gracias al jazz? Hay mucho de cierto, porque en realidad la música en general, una,
Siempre me gustó hacer fotos, soy el fotógrafo de mi casa, digamos, en la familia. Siempre que había que hacer una foto me tocaba a mí desde chico. Eh, pero sí, en un momento cuando vino a tocar Luis Alberto Spinetta, en el 2008 acá de Asunción, eh, yo estaba estudiando, haciendo un curso básico de fotografía, pero no tenía una cámara mía, era una cámara que me prestaba una prima. Y bueno, justo en ese momento ella no estaba, bueno, no tenía cámara y dije, pucha, este era el momento que yo, o sea, ese fue el primer momento que yo necesité tener una cámara para retratar un momento, digamos. Y siempre, bueno, me fascinó el tema de la música. Y después el jazz me gusta desde hace mucho tiempo, me gusta desde los 17 más o menos. Y lo primero, bueno, cuando me compré la cámara, lo primero el primer espectáculo musical que se apareció fue un festival de jazz. Bueno, y ahí empecé a hacer fotos, digamos, pensando en eso que me perdí de retratar del concierto de Spinetta. En el siguiente año, que fue 2009, ya con la cámara, bueno, empecé ahí a retratar, hacer fotos de jazz, que es una música que me apasiona. Y una de las músicas que me apasiona, pero que la siento más como cercana, me siento más protagonista ahí como para hacer las fotos. Siento como, o sea, que me siento parte, no protagonista, sino me siento como un lugar, que es mi lugar, donde más cómodo me siento para llevar la cámara y hacer fotos. Bueno, y desde ahí no paré, nunca sigo haciendo fotos de jazz, hasta ahora. Perfecto, sí, me llamó la atención porque, claro, para esta entrevista estuve como buscando un poco también de tu perfil y tu biografía y habías mencionado que había empezado por el jazz y dije como siempre me gusta como esta conducta un poco humana de cómo a lo mejor una pequeña decisión te lleva a cambiar lo que eres en el futuro. Entonces, cómo a lo mejor esa decisión de tomar esa fotografía cambió tu perspectiva en la arquitectura y te dedicaste a la fotografía. Eso siempre me llama la atención. Sí, también ahí, en un momento pude hacer una muestra en el 2012, Ujú, ujú. una muestra sobre lo que ya tenía, que eran 4 años se hizo como una retrospectiva de los festivales de jazz. Y justo un arquitecto con el que trabajaba, que se llama Carlos Jiménez, que hizo el Icono en Paraguay, que el Icono es un edificio muy famoso, me preguntó si quería hacer fotos de sus obras, si me animaba a hacer fotos. En realidad siempre yo hacía fotos de arquitectura para mí como algo, porque siempre agarramos la cámara de los arquitectos y hacemos fotos, o hacemos un video, un dibujo, pero nunca lo pensé así como una actividad profesional o remunerada. Y bueno, después de eso empecé a hacer fotos porque estaba en la oficina, empecé a hacer fotos de obras de la oficina y ahí empezó una inquietud más seria por eso, por hacer fotos de arquitectura, fotos de espacios. Interesante. Sabemos que además de la fotografía, has explorado como en otros campos que tienen que ver con comunicación en arquitectura, como con proyectos audiovisuales y también vimos que o estabas, perdón, en The Society Paraguay. Eh, Pensando en esto, ¿cuál es el formato con el que crees que se puede comunicar mejor o que te ha permitido explorar a ti en a lo mejor cosas que te llamen más la atención? El formato con el que más me parece más contundente es la fotografía para mí. También puede ser el dibujo, otra, porque son más sintéticas. O sea, como arquitecto siempre persigo la síntesis, de verdad. Es como, obviamente no se puede abarcar en una foto todo lo que uno quiere contar, pero hay fotos que te cuentan muchísimo, o sea, con ver un segundo una foto, ya en la cabeza empiezan a suceder muchas ideas, digamos, de cómo es ese edificio. Cuando
Es más, cuando uno tiene más oficio, a lo mejor si uno está en primer semestre de la facultad, no es lo mismo que un arquitecto ya formado, que tiene un bagaje, viendo una foto o un esquema, una foto o un dibujo, creo que son las formas más contundentes, ¿verdad? De mostrar, de aproximarse a la realidad. Eh, pero no por eso renuncio, o sea, el audiovisual está presente también hace mucho tiempo, o sea, soy un aficionado al cine, o sea, siempre me gustó el cine. Entonces ya en esta época de la pandemia empecé a ver muchísimo más cine. Digamos, llegué a ver una película por día, o sea, habré visto en total en toda la pandemia unas 300 películas. O Wow. sea, viendo una por día, ponerle que veía 6 a la semana, algo así. Entonces ahí es como que empecé a cargar mucha más información de lo que es el cine en mi cabeza y a reflexionar más. Eh, También eso fue posible porque mi hermano es coleccionista de películas. Entonces yo no tenía que hacer nada, solo pedir una película. Era como que mucho más fácil que un delivery, digamos. Pido la película y esa película aparece en mi escritorio. Entonces las posibilidades eran casi infinitas y también ahí me encontré con algunos, o sea, pude ver más detenidamente, o sea, con más tranquilidad cine, porque como digamos todos los días eran muy monótonos y era un momento especial para mí sentarme a ver una película. Eh, Empecé también a incorporar el video eh, y hasta ahora por lo general lo hice de manera personal, o sea, lo hago para mí, más que nada. Pero es también como otra versión de los hechos, digamos. Creo que tiene, el video como que tiene, siento que tiene más emoción que la fotografía. O sea, genera más emoción y uno empieza como a vivir más lo que está pasando. En contrapartida con lo otro que me da la foto, que es la síntesis, ¿verdad? Eh, y bueno, eso es lo que me da el movimiento, eso es lo que siento que me da el movimiento. También estudié con Gerardo Jara, que es un realizador paraguayo, un cineasta. Hice un curso corto así de video donde me indicó cosas que me sirvieron mucho. Nada formal, ¿verdad? O sea, todo una formación así, con cosas que se van apareciendo, ¿no? No una formación, digamos, en un instituto ni nada, porque eso ya no es imposible. O sea, no me da el tiempo para hacer algo tan formal. Y aparte es muy complejo. Y bueno, incorporo ahí lo que me gusta a mí del cine. Incorporo todas las cosas que tengo en la cabeza, como jugadas, digamos. Voy incorporando esas jugadas y me parece enriquecedor. Porque voy combinando un poco con la foto, si no, la foto también se vuelve algo medio tedioso, digamos, si uno siempre está como en la misma pose. Creo que me ayuda un poco a crecer eso. Sí, me llama la atención lo que mencionas de comunicar a través de un video o de una fotografía. A mí me pasó particularmente cuando estuve revisando tus fotografías, que igual transmiten mucha emoción. O sea, me llamaba mucho la atención que tienes como una línea que se ve muy clara de juego de luces con las sombras y cómo se proyectan en los espacios. ¿Esta ha sido como cosas que has ido explorando a lo largo del camino o era como una intención que tenías desde un principio cuando empezaste con la fotografía? Sí, es una intención. Por un lado estaba el jazz, que es hacer la foto en un lugar muy oscuro, muy como secreto, muy íntimo. Eso es inevitable, es parte del jazz. Y con la arquitectura siempre pensé que, bueno, si quiero mostrar Paraguay sobre todo, o cómo es el ambiente, creo que es esa luz radiante, lo principal, ¿verdad? Una luz recontra intensa. Todos los fotógrafos que vienen a Paraguay lo primero que hacen es asombrarse por, el,
por la intensidad de la luz, ¿verdad? O sea, es algo que es muy especial, es muy propio de acá. Entonces trato de contar eso para empezar, ¿verdad? Es como contar cómo es la atmósfera. Y después de ahí salen variaciones. O sea, es como que yo siempre en algún momento de la sesión busco esa foto, es como una foto que quiero tener y después como me relajo y hago también otras cosas. Hago una foto más oscura o una en que todo el ambiente sea muy uniforme, la luz. Eh, a mí me encanta hacer fotos nocturnas. Me parece una parte muy importante también de mi trabajo, siempre hacer fotos nocturnas para poder contar como varios momentos del proyecto. Con lo que comentas, ahora tengo dos dudas nuevas, porque sé que tu trabajo, o sea, has trabajado en Paraguay, obviamente, pero también has trabajado en otros países. Y me llama la atención cómo lo que mencionas de la luz también, cómo ha sido la diferencia cuando tomas una fotografía en otro lugar y cómo transmitir como esa misma emoción que obviamente como empezaste a explorarla en Paraguay, transmitirla en la fotografía de otros países, entendiendo que la luz cambia todo lo que puedes captar o representar en una fotografía. En- sí, en realidad no he trabajado mucho afuera, pero sí en los viajes y eso hago fotos para mí. Eh, Ponerle que esa cuestión, esa reflexión sobre de tener una luz muy intensa es como algo que ya de manera innata quiero buscar donde esté, ¿verdad? Pero de todos modos, si estoy en un lugar muy diferente, trato de entender qué es lo que hay ahí, ¿verdad? O sea, trato de entender qué tipo de atmósfera es la característica del lugar o una característica que lo hace especial. No busco siempre lo mismo, digamos. Mm. Siempre pienso mucho en el proyecto, como decía, esto de la emoción, si hay, que decís que sentís en la foto, es la emoción también que yo siento, digamos, porque me apasiona la arquitectura y me gusta mucho las cosas que se suceden en el espacio y lo que piensa el arquitecto, la inteligencia del ser humano, ¿verdad? Para poner todo ahí, la sensibilidad también. Eh, entonces van todas esas cosas ahí. Perfecto. Cuando tomas las fotografías, quisiera como comprender el proceso un poco. ¿Tú seleccionas la obra o normalmente te llaman para que tú hagas la fotografía? Sí, las dos cosas. Eh, Tengo un trabajo profesional que son encargos y por otra parte tengo un trabajo personal que es mi búsqueda, digamos, me interesa otros temas. Ah, los encargos son, digamos, muy variados, tienen diferentes escalas, puede ser desde un baño, desde un pequeño quincho. No sé si conocen lo que es un quincho. Por Sí, ahí la sé lo definición que está el lugar para comer la barbacoa o el asado. sí. Bueno, que en Paraguay es un espacio primordial de uso cotidiano, un lugar de encuentro muy así fuerte. La gente invierte muchos recursos para construir un quincho en Paraguay. Cosa que, por ejemplo, vino Jason Smith, que es un fotógrafo del New York Times, y me preguntaba, es fotógrafo de arquitectura, y me preguntaba, bueno, ¿cómo tanta plata, tantos recursos invierten en este lugar que es el Quincho, ¿verdad? ¿Por qué tanto así? Viste que ellos hacen la barbacoa en el césped, digamos, ahí llevan una parrillita y ya está, ¿verdad? No, y nosotros no, pero eso también es como la prioridad que le damos a encontrarnos, ¿verdad? O sea,
a ese lugar que es un lugar de encuentro, eh, con la excusa del asado o con la excusa de comer algo. Eh, y bueno, surgen así, muchos estilos de fotografía, más, o sea, más de arquitectura me encargan. La mayor parte es arquitectura más de autor, digamos, un arquitecto que construye, proyecta y construye su obra y que está ahí todo el tiempo, no sé, que tiene una entrega total sobre eso, y después también hay una arquitectura más comercial, más de consorcio. Eh, los encargos pueden ser también, qué sé yo, edificios, complejos de edificios, como, o sea, varía mucho, parques, plazas, es muy variado, muy variada el espectro de encargos que hay. Cosas que a lo mejor a mí yo no me esperaba, que me piden, no sé, una vez me pidieron fotografiar un cementerio, o sea, lápidas, un montón de esas cosas. Ese trabajo sigue pendiente, o sea, todavía no salió, pero bueno, la gente ve a veces que como yo fotografío espacios y geometrías, también puedo servir para hacer un retrato de ciertas cosas que a lo mejor yo no las veía, ¿verdad? Y después, aparte del trabajo personal, eh, también el tiempo que no estoy haciendo un trabajo por encargo, trato de dedicarle tiempo a esa parte personal. Tengo algunos trabajos, hice uno sobre arquitectura moderna, que es la arquitectura que más me apasiona a mí de todos los estilos contemporáneos. Entonces me pongo a buscar arquitectura contemporánea. Tengo un ensayo, o sea, tengo más casi 30 edificios ya totalmente fotografiados. En Paraguay no hay mucha arquitectura moderna. No es un país donde se vivió especialmente la arquitectura moderna. Pero sí hay algunos ejemplos, y eso también para mí es como que me permite cerrar un poco más rápido el círculo, ¿verdad? Porque, no sé, me imagino en Santiago o en Montevideo, o fotografiar la arquitectura moderna de alguna ciudad de Brasilia sería interminable, ¿verdad? Sería infinito. Bueno, eso es un trabajo personal. Después, otro trabajo personal, por ejemplo, me gusta el tema de las viviendas, o sea, la intervención arquitectónica a un patrimonio, a un edificio viejo, cómo una operación puede llegar a revivir algo que estaba ya perdido, caduco. Eh, eso me gusta mucho, entonces también cada tanto voy haciendo fotos de ese tipo de edificios, y siempre hago, obviamente, como un reportaje completo, o sea, no me interesa solo sacar una fachada o algo así, me interesa hurgar, digamos, en el edificio, eh, indagar todo lo que se pueda dentro de él. Y actualmente estoy haciendo un trabajo sobre casa taller de artistas, que, bueno, hace poco presenté, porque, bueno, estaba cursando un taller de fotografía, y en ese taller estaba haciendo ese ensayo. Y bueno, el tema de cómo viven los artistas, cómo viven y trabajan a la vez, ¿verdad? Toda esa mezcla que se produce, qué sé yo, el tenedor, la olla en el atelier, y no sé, los niños jugando, y después una escultura en el baño, y, o sea, toda esa mezcla que se produce en lo cotidiano y el trabajo del artista, y mostrarlo, obviamente, desde la versión de un fotógrafo de arquitectura, ¿verdad? Mostrar cómo son esos espacios. Esos son mis tres trabajos que más o menos realizo cada vez que puedo. Ahora, siempre el último es al que uno le pone más entusiasmo, ¿verdad? Ahora estoy con la Casa Taller de Artista, que es al que le doy prioridad, pero los otros siempre voy cargando un poco más de información.
Sí, siempre esas como pasiones o cosas que llaman la atención hace que dediques muchas más horas de lo normal a cierta actividad. Y pensando en lo que me dices de tu trabajo con los artistas, me llevó también un poco a la pandemia, con todas las personas viviendo al 100% en su casa y cómo el espacio se tenía que convertir en millones de cosas, cómo se fue convirtiendo para que hicieras ejercicio, para que vieras películas o para que hicieras actividades que a lo mejor no eran como el uso esperado. Entonces también me imagino que algo de la pandemia tiene que estar también en la casa de los artistas y cómo trabajan desde ahí. Sí, y creo que ellos nos pueden enseñar mucho en ese sentido porque son los que estaban más preparados, me parece a mí, para la pandemia en ese sentido de convivir con el trabajo, porque por lo general tiene el atelier en la casa, ¿no? Mm. O sea, es lo más frecuente, que el artista trabaje y viva en el mismo lugar. Eh, Y que vengan las personas también a ver su trabajo. O sea, sí, que es una actividad aún más, o sea, como extra. sí. Entonces tiene muy, muy intrincado esa cuestión de vivir y de que esté todo ahí, ¿verdad? Me impresionó mucho, una vez leí sobre Matías Klotz que hablaba de que en un momento él tuvo que decidir, o sea, se dio cuenta de que si no trabajaba en su casa no le iba a ver a sus hijos nunca, a su esposa, o sea, le iba a pasar la vida de su familia Mm. por un costado y entonces decide mudarse a su casa, o sea, Mm. fue como todo un acontecimiento en su vida, ¿verdad? Mudar la oficina a la casa y aprender a que todo eso se mezcle. Siempre tengo presente eso lo leí cuando estaba en la facultad y es algo que me marcó como reflexión, digamos, y siempre de ahí empecé a observar eso, bueno, qué arquitecto vive y trabaja en su casa, o cuál tiene separado, separar las situaciones, ¿verdad? A mí me gusta separar, definitivamente, pero justamente por eso me llama mucho la atención la gente que vive y trabaja en un mismo lugar. Sí, también un poco complejo como separar, o sea, entiendo el punto de unirlas, pero también entiendo el punto de separarlas, porque es como tu manera de despejar la mente del trabajo también y desconectarte un poco. Al Sí. unirlas puede ser también un poco caos. El otro día tenía una reunión con un profesor y estaba en su casa, pero él ya muy adaptado a que esa es su situación. El niño jugaba, brincaba, la esposa cocinaba, entonces tú escuchabas al niño brincando y como papá, papá, mira lo que hago, y escuchabas a la esposa con las ollas cocinando, como todos los sonidos de su casa en una llamada. Sí, claro. Es cada vez más frecuente y creo que mucha gente lo disfruta. O sea, el encierro, en el encierro mucha gente se dio cuenta que podía disfrutar muchísimo de estar en su casa, por ejemplo. Y se armó una historia para que funcione de su casa, sobre todo, viste, estos diseñadores, publicistas, sobre todo ellos creo que son los que más pude ver que se sintieron cómodos con esto de estar en su casa, porque claro, son como actividades que no requieren mucho espacio. En mi caso también, ¿verdad? O sea, yo necesito una computadora nada más, no necesito mucha infraestructura, cuestiones. Entonces es como que puedo ir a cualquier lado y poner mi computadora. Y entonces muchos de ellos decidieron ese estilo de vida, adoptaron un nuevo estilo de vida. Así es. Cuéntanos, volviendo al mundo de la fotografía, ¿cuál consideras que ha sido un logro para ti? O sea, como no sé, que me digas, cuando fotografié este edificio, puede que haya sido un logro tanto personal como a nivel laboral, como, no sé, lo fotografié y para mí, como fue súper importante para mí lograrlo,
O también como a partir de aquí fue como un quiebre en mi carrera y empecé como a tener mayor proyección como fotógrafo. Eh, bueno, no me quiero olvidar de esto que me consultaste sobre The Society, que quiero comentarte también eso, Ok. pero vamos por el logro. Así como logro, sobre todo la fotografía de arquitectura requiere mucha gestión, requiere a veces hasta niveles insoportables, porque, bueno, por un lado, por una parte, en el momento, en la situación más compleja es cuando ya el espacio está habitado y bueno, entonces hay un arquitecto que me hace un encargo o una institución o un investigador de arquitectura. Después está eso, coordinar el arquitecto con el dueño de casa o con la dueña de casa y conmigo, digamos. Entonces, es bastante complejo conseguir que todo se alinee para que puedan hacer las fotos. Después está el clima. A mí me gusta hacer las fotos en situaciones específicas, en horarios específicos. Eh, entonces todo tiene que conjugarse para que se haga la sesión, ¿verdad? Entonces a veces pasa el tiempo y no me da lo mismo cualquier momento. Y también creo que la gente, mis clientes también entienden eso, ¿verdad? Y que eso es lo que hace especial invitarme a hacer la foto. Eh, y bueno, y por todo eso, creo que uno de los lugares más especiales que más me gustaron fotografiar fue el Banco Central, el Banco Central del Paraguay, que es un proyecto de Roberto Frangella y gran elenco. Roberto Frangella es un arquitecto argentino muy capo, que era un arquitecto, al comienzo era un arquitecto moderno y después se torna artista, también es artista plástico. Bueno, un tipo muy prolífico, un personaje muy prolífico de la arquitectura que tuve oportunidad de conocer. Eh, y le tengo mucho cariño. Creo que ese fue el edificio porque era un banco. Funciona el Banco Central, también es un centro cultural, es un complejo, un edificio muy grande. Y yo venía haciendo este proyecto de arquitectura, fotografiando, haciendo el ensayo de arquitectura moderna por mi parte. Pero después también me encuentro que como es un momento ya en que la arquitectura moderna ya es histórica, digamos, ya pasaron como mínimo 40 años de que eso estaba de su momento más importante. Entonces ya como que hay un interés por una revisión de todo eso que pasó. Entonces hay gente que está escribiendo, gente que está fotografiando, gente que hace un montón de cosas alrededor de la arquitectura moderna, que gente que la odia, gente que, bueno, muchas pasiones. Eh, entonces conseguir cuando el CIDI, que es un instituto que funciona en la Facultad de Arquitectura, me invita Julio Diarte, que es un arquitecto muy interesado también en la arquitectura moderna y que él, gracias, me invitas a participar de un libro que están haciendo, que estaban haciendo en ese momento y que yo aporte las fotos. Y bueno, y ahí, gracias a la gestión de institución a institución, conseguí entrar con la cámara al banco. Conseguí fotografiar hasta los lugares estos donde se hacen donde están las cajas, donde uno va y saca los cheques y demás. Cosa impensada, o sea, nunca me imaginé que iba. Ese edificio siempre, obviamente, era como algo que me hubiera gustado fotografiar, pero como que estaba ahí, como que, no sé, esto no voy a poder nunca, pero siempre estaban las ganas. Y gracias a esta gestión de institución a institución y acompañado por gente ahí, pude hacer fotos del banco. Eso me pareció un momento importante, un momento así
Y sobre todo porque era también parte de un trabajo personal, también era para el libro, pero era para mí, algo que, digamos, no era, sentía que era algo que no me esperaba lograr. Y me encontré con cosas en el edificio que son muy potentes, digamos, porque están siempre las fotos que uno muestra, que te muestran, que ves en Google o algo así, o alguien que... Pero esa gestión me permitió llegar a lugares que nadie más pudo retratar antes. Y con respecto a la publicación de esas fotografías, imagino también que por temas del banco no podrás publicarlas todas, pero el registro queda contigo o no te pusieron como ningún impedimento con No, respecto a no la pusieron publicación, quiero decir. impedimentos. No pusieron impedimentos. Obviamente, o sea, ellos directamente, si había un lugar que tenía un impedimento, no te dejaban entrar ahí. O sea, básicamente Ah, fotografiamos toda ok, la ok. zona pública del edificio. Creo que lo más íntimo fue esta cuestión del lugar este donde están las cajas, que no me acuerdo el nombre ahora. No sé cómo se llama este lugar de los bancos. Pero después todo es una zona pública, pero sí, muy restringida. O sea, muy restringida para otra gente. Sí. Perfecto. No sé, por un momento imaginé que te habían dado la combinación de la bóveda y que eras como una persona especial para el banco. Ojalá, ojalá. Eh, Porque hay un sería el edificio sueño de todos. de Johansen, sí, es Jacobsen, de Jacobsen, de Arne Jacobsen, ¿viste el banco de Dinamarca? Que, bueno, todo el mundo muere por hacer fotos del banco y nunca nadie puede hacer las fotos. O sea, creo que se hicieron al construir el banco y después nunca más permitieron a nadie. Y justo hablé con una arquitecta catalana que en un momento visitó el banco y me contó que sacó el teléfono y sacó una foto así escondida estando adentro. Y le vinieron los guardias y le llevaron y le borraron la foto, todo así, sí. Wow, qué manera de darse cuenta que está sacando una foto. Qué cuidadosos son. Es que sí, son cuidadosos ese Bueno, lugar. sí. Te quería hacer otra pregunta como mucho más personal. Sabes que muchas veces, o bueno, me pasa a mí cuando las personas me dicen como, quiero estudiar arquitectura, mi primer reflejo es como decir, por favor, no lo hagas. Porque siempre está como el trasnocho, el cansancio, te gradúas, igual sigue como esta manera de trabajar. Y mi primer consejo siempre tiende a ser, por favor, no. Eh, bueno, no, tampoco sé si te pasa a ti, pero si alguien te preguntara por la fotografía o dedicarse a la fotografía, como, ¿cuál sería tu consejo? Sí, que lo hagan, que estudien. Me parece que todos podemos tener un espacio para hacer cosas. eh, o sea, voy a decir lo típico, pero bueno, si te apasiona eso y sos una persona persistente, podés lograr tener una vida a través de cualquier cosa que uno quiera hacer, ¿verdad? Me parece. Lo que pasa es que hay muchos que piensan, bueno, en cuánto gana, no sé, cuánto voy a ganar o cuál es la profesión de moda, que es lo que más se Claro. pide ahora. Y dicen, bueno, no sé, esta profesión o la otra, pero resulta que uno saca el promedio y después se da cuenta que hay muchos requerimientos de ese oficio, pero también hay un montón de gente que lo está estudiando. O sea, después la división me da un promedio muy bajo. Entonces hay un montón de gente desempleada por regirse por el mercado, me parece a mí. Y creo que todas las personas a las que le va bien
eh, que son felices, digamos, no sé si millonarios en general, pero que son felices con lo que hacen y eso son gente que no se fijó en esa parte. Gente que estudió porque eso es lo que le apasiona o y que lo adoptó de oficio por algo más que lo económico. Y que después eso termina haciendo que le vaya bien, ¿verdad? Porque si no, a la primera voy a cambiar digamos, si el mercado, estoy estudiando 2 semestres de algo y el mercado dice que ahora hay una necesidad de tales profesiones, voy a cambiar de facultad y listo, ¿verdad? Entonces nunca, o sea, creo que hay que tomar una decisión un poco más personal en ese sentido. Sí, de hecho, bueno, con las fotografías, creería yo, obviamente con todas las profesiones, pero también se nota demasiado cuando a ti te apasiona hacer lo que haces. En la fotografía, muchas veces la persona que la toma está transmitiendo algo y ese algo cuando le llega a las personas que ven la fotografía es como mi trabajo se cumplió o así lo veo yo. Entonces, lo que dices es totalmente cierto, aplica para todas las profesiones de que si no lo haces con pasión, no jamás va a ser tan bueno el resultado como el de alguien que realmente lo hace porque quiere hacerlo. Y la otra vez le escuché a Hernán Casiari. Hernán Casiari es un escritor argentino y él habla mucho de eso del espíritu amateur. O sea, siempre creo que mantener ese espíritu amateur o esa inocencia es como una parte clave de las cosas, ¿no? Así es. ¿Podrías contarnos también cómo es un día de tu trabajo? Como, no sé, me levanto y tengo una sesión fotográfica y, no sé, selecciono los equipos que voy a llevar o me coordino un mes antes de los equipos que tengo que llevar, como, cómo funciona como un día normal de tu trabajo. Bueno, eh, yo trabajo solo, tengo muy pocos equipos, tengo una, una cámara, una lente de arquitectura y una segunda lente por las dudas que pase algo catastrófico, no sé, no me gusta mucho cambiar lentes. Pasa que también eso viene de... Yo soy un fotógrafo que viene de la arquitectura. Es muy diferente, me parece, un fotógrafo que viene de otros lugares o un fotógrafo que nació fotógrafo y que no se contaminó con otras cosas. Eh, Creo que este tipo de fotógrafos traen más material, traen flash, traen varias lentes, varias cámaras. Es como que, no sé por qué, pero traen una cuestión de mucho más carga en la mochila. Bueno, también seguramente porque en general hay mucha de la fotografía que hacen otros tipos de fotógrafos que vienen a hacer arquitectura después o que incursionan de manera casual o que se quedan ya. Están acostumbrados a trabajar en un estudio o en un lugar controlado, en un lugar mucho más confortable. Entonces, obviamente, tienen a disposición un montón de cosas que cuando uno tiene que agarrar la mochila y ir 100 kilómetros, 200 kilómetros, eso empieza a ser muy molesto. O a viajar y a caminar, qué sé yo, 1000 metros. Eh, y para mí, como yo siempre por lo general hice foto de arquitectura, entonces mi mochila es muy liviana porque yo sé hasta dónde aguanta mi espalda y también porque la verdad es que me concentro en unos tipos de lentes y no estoy cambiando, trato de hacer con lo mínimo hacer las fotos, ¿verdad? Entonces llevo una mochila con la cámara y 2 lentes, muchas baterías, que tampoco uso muchas baterías porque como no uso flash, el flash es lo que más consume batería, ¿no?
Siempre es con la luz ambiente de mi trabajo, o sea, trabajo con la luz natural o artificial del lugar, nada más que eso. Y llevo un trípode, que es fundamental. El trípode es como la espina dorsal de todo, sacar con trípode. Eso también me permite mucho estar en contacto con lo que está pasando en el lugar, porque, digamos, la cámara está ahí, entonces yo puedo conversar, puedo mirar cosas, moverme. Sin embargo, cuando uno está con la cámara es como que, digamos, está como atado de pies y manos para todo lo que está por detrás. Y después, bueno, eso es lo básico. Y después también llevo un dron. Tengo un dron. Ahora me compré un dron muy pequeño que entra en una maleta así más o menos, bien resistente. Y esa es la otra parte, digamos, me permite ver un poco más el entorno. A veces la foto más importante es una foto del dron, digamos, también pienso en eso, ahora a veces hay fotos, según el proyecto, porque ya previamente conozco el proyecto, a veces ya, si está cerca, voy a mirar el proyecto antes, el lugar antes de hacer la foto. Entonces, bueno, ya intuyo la foto del dron por cómo es el proyecto, por cómo es la situación. Seguramente la foto principal va a ser la que voy a hacer con el dron. Y en otras no, en otras va a ser una foto interior o una fachada. Entonces, mi equipo es bastante pequeño, digamos. Utilizo pocas cosas. Sí, con lo que dices, recordé un comentario que escuché hace años que decía como, para tomar una buena fotografía, solo necesito como no sé cómo se llama eso, pero como una Un sola disparo. fotografía. Ah. Sí, como un solo disparo, exacto. Como solo tengo que esperar el momento, la iluminación y quería saber como tu opinión al respecto. ¿Estás de acuerdo o te parece que es mejor tener varias fotos y comparar y como cambiarlas o qué crees que es lo mejor? Bueno, yo, de mi parte, uno siente, por lo general, uno sabe cuando ya tiene la foto. En el caso de la fotografía de arquitectura, uno tiene que hacer una descripción más extensa. Una sola foto no sirve. Como es una foto más técnica, tiene que haber interiores, exteriores y eso, pero de cada toma uno ya siente que esa es la foto que tiene, pero está bueno protegerse un poco y tener una un poco más lejos, más cerca, por las dudas. Porque después, o una horizontal, después una vertical, porque después a la hora de la edición, que es el trabajo más personal que hay, a lo mejor la foto, perdón, una foto vertical estaba mejor que que la horizontal porque ya tengo varias fotos horizontales, entonces una vertical vendría bien y yo tenía esa como apoyo, digamos. Al hacer las fotos no estaba pensando cómo voy a armar después la edición final. Entonces está bueno tener esas opciones. También me gusta, hay lugares que son como en los que el arquitecto o el proyectista pensó en muchos momentos de esa obra. Pensó cómo será el despertarme, cómo será el mediodía, la noche. Entonces ahí puedo hacer la misma foto varias veces en el mismo lugar, por ejemplo. O sea, por eso no soy tanto de que una sola foto. Seguramente al final hay una que es la más sintética. Claro. Y con respecto como a este trabajo de seleccionar las fotos, pensando que trabajas solo, no te hace falta como alguien con quien rebotar ideas o que te diga, no sé, como tener algún tipo de feedback. La verdad que no. A veces alguien pasa por ahí y le pregunto, no sé si está bien en la oficina o en mi casa,
o en algún lugar a algún colega, le puedo preguntar, pero en general no. Me gusta que haya un momento que sea solo mío, ¿verdad? Es una decisión muy personal. Y con respecto a esto que me preguntaste del día a día, también el día puede empezar muy temprano, porque me gusta hacer fotos a la mañana temprano. Cuando amanece, digamos, eh, hay una luz muy linda ahí, están los cielos mucho más limpios. Eh, y después, si estoy lejos, pasar el tiempo como uno pueda, digamos, esperando la tarde. Eh, si estoy lo suficientemente cerca, vengo a la oficina, descargo las fotos, me voy a almorzar, duermo la siesta y después vuelvo a la tarde, digamos, vuelvo a ponerle a las 4 de la tarde para continuar porque la tarde es el momento crucial porque está la luz de la tarde y después están las nocturnas. Entonces es donde tengo más trabajo, donde es más intenso el movimiento. Y bueno, en el verano acá oscurece muy, muy tarde, oscurece casi a las 8 de la noche. Entonces, pues, a veces llego a la oficina a las 10 de la noche, no sé. Son muy extensas las jornadas. Y como por lo general trabajo con buen sol, también estoy muy agotado. El sol es muy fuerte y agota mucho. Y la otra versión sería estar en la oficina, escuchar música fuerte, escuchar entrevistas eh, y esta cuestión personal de la edición. También le consulto a los clientes, en general a los que son autores, me gusta, o sea, les pido especialmente que confíen en mí y que yo le voy a hacer una edición. Voy a elegir la foto, voy a elegir las fotos y punto, ¿verdad? Eh, Cuando son autores me gusta también dar mi versión de los hechos. Pero cuando son empresas, prefiero que las empresas seleccionen las fotos, o sea, les envío los crudos, que ellos seleccionen, porque es muy diferente el actuar de uno y otro lado. Entonces ahí es como, eh, bueno, ahí no me expreso tanto, no me permite expresarme tanto. Sí. Te quería preguntar por The Society. Me estabas diciendo que quisieras contar un poco más de la plataforma y tu experiencia ahí. Bueno, The Society fue una experiencia muy linda. Es una plataforma de divulgación de arquitectura, diseño, arte, artesanía, todo, como las cuestiones creativas que hay en Paraguay. Y participé de la plataforma aproximadamente 5 años. Era una plataforma sin fines de lucro, o sigue siendo, ¿verdad? O sea, todo es cuestión de que se retome. Eh, y bueno, ahí hacíamos divulgación sobre todo de arquitectura paraguaya. Y creo que llegó a tener una presencia muy importante y fue ser un referente de la divulgación de arquitectura paraguaya en el mundo, o al menos en la región. Bueno, las plataformas por lo general arrancan sin fines de lucro, pero después hay un momento en que ya los que están, los integrantes empiezan a tener un montón de trabajo, o sea, se tiene que mezclar y conjugar, eso es muy difícil. Sí, así es. Bueno, para ir cerrando y no quitarte más tiempo, Leonardo, me gustaría hacer como dos preguntas finales. Una, si nos pudieses contar una anécdota que no necesariamente sea como de tu práctica, a lo mejor personal, pero igual si quieres contarnos algo como anecdótico que te haya pasado, a lo mejor, no sé, cuando decías que a veces te consigues con los dueños de la casa,
no sé por qué se vino a mi mente que algún dueño de casa puede tener un perrito y quiere morder tus cables, por ejemplo. No sé, como que se me vino eso a la mente. Entonces, no sé si tienes alguna anécdota que quisieras compartir con nosotros. Una cuestión que no me esperaba al comienzo de hacer el ensayo sobre arquitectura moderna era que hay mucha gente que odia la arquitectura moderna. Y después de eso lo empecé a observar también en películas, o sea, en el arte. Es como que empecé a estar atento a esa relación de las personas con el arte moderno y con la arquitectura moderna. Y, y- y me di cuenta que mucha gente odia la arquitectura moderna con todo su ser. Y eso me sorprendió mucho, ¿verdad? Porque siendo la arquitectura que más se preocupó por las personas, digamos, inicialmente. O sea, después hay resultados malos, buenos, ¿verdad? Pero es la primera que empezó a reflexionar, pucha, el hombre del siglo XX tiene que vivir dignamente, tiene que estar en un espacio confortable, con luz, todos tienen que tener oportunidad de acceder a una vivienda o a un espacio público que tenga ciertas cuestiones. Antes la arquitectura era solo para un príncipe o para un millonario, o el arquitecto era como una- un profesional de lujo. Sí. Eh, entonces nunca entendí tanto eso, pero sí, obviamente los proyectos después se construyen mal o envejecen mal, qué sé yo. Pero una anécdota, ya al comienzo, digamos, inaugurando este ensayo, había una casa que me gustaba mucho, que es la de Homero Duarte, que es uno de los primeros arquitectos modernos paraguayos, que también era un referente académico en Paraguay en los años 50. Bueno, al comienzo de los años 40 hace una obra en una esquina que se llama La Casa Antequera. Es una obra todavía que tiene como... eh, hay como unas cosas de estilo Art Deco, que es como... El estilo Art Deco es lo que tiene más presencia en Asunción. Si me preguntás cuál es el estilo más presente, seguramente es el Art Deco. Entonces, es como tiene cosas de Art Deco, pero ya se nota que es una obra moderna más desprovista ¿cómo se dice?, de ornamento. Ujú. Empieza a tener otro lenguaje. Y esa es la primera obra que decidí fotografiar, así para hacerlo casi cronológicamente. Y pasa un viejito así con un bastón. Yo no sé si era de verdad o no, no sé si se me presentó ahí. Me empieza a hablar y me dice, ay, ¿qué estás haciendo? ¿Sos fotógrafo? Sí, sí. ¿Y qué estás fotografiando? Y mira la pantalla de la cámara y ve que estoy, mira, estás fotografiando esto de la esquina, me dice. Sí, le digo, estoy acá fotografiando esto. Y me dice, ¿sabes qué? Te propongo fotografiar el edificio al lado. Ese sí que es un buen edificio, no sé qué. Este edificio es horrible, es el edificio más feo de la cuadra, no sé qué. Y era una casa de 1915, más o menos, la otra, que tenía ornamento. Y creo que lo que más amaba de esa casa era precisamente el ornamento. Era una cuestión estética muchas veces experimenté esa cuestión. Y también hay otras veces, ya en la parte profesional, es que eh, algunos clientes se sienten como atrapados en la obra de un arquitecto, como que están cautivos y no... porque a veces, qué sé yo, directamente voy a la casa y está el dueño de la casa y el arquitecto no va a estar, qué sé yo. Y me sorprende esa cuestión, como alguien que invirtió y que
que consensuó aparentemente con el arquitecto, después se siente como cautivo ahí, como que él no puede elegir. Eso me llama la atención. Es un grupo de gente más pequeño, pero sí me llama la atención. Y eso por un lado es la parte fea. La parte linda es que como los clientes, o sea, los dueños de las casas o de los edificios públicos, lo que sea, la gente que transita esos lugares empieza a hablar de la luz. O sea, empieza a ser un protagonista de su vida, la luz, desde que vive en un edificio proyectado. Tienen como esa sensibilidad para empezar a conversar e inclusive te sugieren momentos del día que a ellos les parecen lindos. Y eso era algo que antes no hacían, obviamente. Y esa experimentar la sensibilidad a la luz le da como otra forma de comportarse y de sentir. Qué lindo eso. Bueno, y por último, Leonardo, quisiera pedirte que compartas con nosotros tus redes sociales para que las personas que nos escuchan o ven puedan seguirte, conocer más de ti y de tu trabajo. En las redes sociales tengo un Instagram que es @pescamboy, que seguramente va a salir ahí después. Es con K y con MB larga, que es un seudónimo que me puse cuando empecé a hacer fotos, porque no sé por qué había que tener un seudónimo, alguien me pidió que tenga un seudónimo. Y entonces pensé, Pescamboy es como un oportunista del gol. Y se usa mucho en el fútbol de potrero, digamos, fútbol de las canchitas. Es una frase, digamos, es como un número 9, como en el fútbol. En el fútbol barrial no hay offside. Entonces hay un jugador que puede estar ahí cerca del arquero esperando el momento. Entonces pensé en la relación, como a mí me gusta mucho el fútbol y juego al fútbol siempre, en una relación entre cuál sería la posición de un fotógrafo en un partido, digamos, en una cancha. Y pensé que la que más se le aproximaba era esta de ser un oportunista que está ahí para meter un gol, digamos, para definir en algún momento esperando, agazapado. Entonces por eso Pescamboy. Y después, bueno, tengo en YouTube también, que es Leonardo Méndez. Y ahí tengo mis videos de arquitectura. Ahí me expreso a través del audiovisual un poco. Buenísimo. Leonardo, muchísimas gracias por tu tiempo, por todo el conocimiento que nos has dado, por tu experiencia, gracias a ti también incluimos a Paraguay en esta primera temporada, así que de verdad muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, Maffer, muchas gracias. Gracias a Evento de Arquitectura. A mí me encanta escuchar entrevistas, así que estoy incorporando también las de Evento de Arquitectura. Me interesa mucho saber lo que piensan otros arquitectos o gente que reflexiona sobre ideas. Así que me parece un aporte fundamental. Y gracias, Maffer, por la entrevista, por haberme invitado. Un placer. Un placer para nosotros, Leonardo. Cuídate, espero verte pronto. Igualmente, vengan a visitarnos acá en Asunción. Claro que sí.